Bueno, pues vamos a empezar con esta presentación de este libro. Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por venir a esta presentación y bienvenidos, como no puede ser de otra forma, a otro acto de... ¿Qué va? Va. Como no puede ser de otra forma, como venía diciendo, a otro acto de la Feria del Libro 2025. Un año más, en este caso, traemos en la Feria del Libro un libro relacionado con la psicología y la salud mental, ya que consideramos que es fundamental hoy en día tratar estos temas y hoy, gracias a que tenemos aquí a Natalia Seijo, pues vamos a tratar este tema y además también deciros que ella ha estado esta mañana con los centros educativos de secundaria, con el José Cabrera y con Elías Albentu en el teatro, ya que queríamos acercar este tema a los más jóvenes de nuestro pueblo, ya que consideramos que estos temas son muy importantes para que ellos lo traten, para acercárselos y al mismo tiempo pues les estamos fomentando el uso de la lectura y fomentando por supuesto la cultura en sí. Hoy, Natalia, te damos las gracias por venir aquí a nuestra Feria del Libro y os cuento un poquito sobre Natalia. Natalia Seijo es psicóloga especialista en trauma complejo, trastornos psicosomáticos y enfermedades autoinmunes, directora del Centro de Psicoterapia y Trauma en Ferrol, Galicia, codirectora del Máster de Trastornos Alimentarios de la Universidad Complutense de Madrid y ponente nacional e internacional de ponencias y cursos especializados en conferencias. Es autora de diferentes artículos y capítulos y recientemente pues, ha publicado este libro que tenemos hoy aquí, El cuerpo tiene memoria, el cual ya va por su quinta edición y está traducido a varios idiomas como el italiano, el ruso y próximamente también se traducirán a otros idiomas. Hoy ella viene aquí a presentarnos este libro donde se expone una estrecha relación entre la salud mental y también la salud física. Yo ahora os voy a dejar con ella, decir antes que nada que nos gustaría que esta presentación del libro fuera un poco interactiva, que preguntéis todas las dudas que tengáis y todas las cosas que queráis preguntarle a ella, no tiene ningún tipo de problema. Y por supuesto también me gustaría animaros a que sigáis participando en el resto de actividades de la Feria del Libro. Mañana tenemos aquí otra presentación a las 7 de la tarde, en este caso con Eire Terrero, que es una de las ilustradoras que veis aquí en esta exposición en el patio del Ayuntamiento. El jueves tenemos una actividad para los más pequeños y pequeñas y finalizamos en este caso el viernes con un concierto en el teatro en este caso de jazz de Lorca. Y sin más, muchísimas gracias de nuevo a todas y a todos por estar aquí y muchísimas gracias, Natalia, por estar aquí en nuestro pueblo y presentar nuestro libro. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es un placer estar aquí en Trebujena. Muchísimas gracias el Ayuntamiento, la biblioteca, porque bueno, pues se han esmerado muchísimo en cuidarme, en traerme hasta aquí y mostrar muchísimo interés por publicar aquí también el libro, por dar también salida al libro. El cuerpo tiene memoria es un libro hecho de personas para personas. Está lleno de casos. Esta mañana con Carlos en la radio hablábamos precisamente de todo lo que daba salida, ¿no?, a todo lo que recoge este libro y un poco la trayectoria profesional que antes, gracias Alba, ella describió, ¿no?, acerca de todo mi trabajo con personas que constantemente pues, vienen a la consulta y con las que trabajo hace ya muchísimos años, de que padecen enfermedades y síntomas que los médicos constantemente comentan que no tienen una explicación para poder ofrecerles, ¿no? Porque la medicina, como dicen muchas veces, también tiene su limitación. Todo esto comienza desde hace ya, como os digo, pues años, en el comienzo de mi carrera profesional, cuando venían un montón de personas que el digestivo las mandaba a terapia, ¿no? Entonces venían y decían, mira, yo no sé a qué vengo a terapia. Yo esto de venir al psicólogo porque me duele el estómago no lo veo nada claro, pero según mi digestivo pues tengo que venir aquí. No sé qué me pasa, tengo una úlcera, yo creo que es una úlcera por algo que como que no me está sentando bien y que soy vulnerable, pues yo qué sé, alguna alergia que tendré, pero dice el digestivo que tengo que hacer terapia. Entonces tú me dirás.
Entonces, claro, imaginaos, ¿no? O sea, alguien que tiene mal el estómago y lo mandan al que trabaja con la cabeza. Aquel hombre no entendía nada. Y poco a poco, muchas veces, pues aparecían personas que realmente tenían conexión, lo que les pasaba en el cuerpo, con algo que estaban sufriendo en su vida. Sufrían estrés, sufrían pérdidas, sufrían problemas de ansiedad, sufrían en el cuerpo inflamación que iba y venía en función de cómo se sentían y no entendían muchas veces que lo que les pasaba precisamente no estaba en el cuerpo, estaba en la cabeza. Entonces, todo esto dio lugar a una carrera profesional que me ha llevado desde hace más de 25 años con el trabajo de muchas personas que sufren pues, diferentes enfermedades que hoy en día ya se conoce que realmente existen relacionadas con algo psicológico y emocional. Y siempre digo esto, que me parece muy importante, y con Carlos esta mañana en la radio también lo remarcaba, ¿no? Cuando alguien sufre una enfermedad cuyo origen no está en el cuerpo sino en la cabeza, no quiere decir que esa enfermedad no sea real. No quiere decir que la persona se lo invente. Porque muchas veces precisamente las personas llegan con esa queja. Claro, es que venir al psicólogo o a la psicóloga lo que le hace pensar a mucha gente es que no es verdad lo que me pasa y yo me lo estoy inventando, pero mi dolor es real y yo no me lo invento. Y que me duelen las rodillas es verdad y que se me inflaman las articulaciones es verdad. Pero como digan que tienes algo psicológico, te dicen que no te lo inventes y yo no me lo estoy inventando, ¿no? Y un poco pues esto da entrada a todo lo que vamos a hablar hoy aquí y como decía Alba, que espero que os llegue para poder hacer preguntas y curiosidades acerca de la presentación de este libro, ¿no? ¿Ya directamente a las preguntas? ¿Sí? Porque así vamos dándole cuerda un poco a la presentación. Si no, puedo seguir hablando, pero bueno, yo ya veis que no tengo problema para, para buscar tema de conversación. Entonces, si queréis, podemos empezar con las preguntas. Si no, ¿tú tienes alguna? Venga. Bueno, ya que antes he dicho que esta mañana hemos estado con los más jóvenes, me gustaría que comentara las percepciones que has tenido con ellos y con ellos. Pues esta mañana he estado con los más y las más jóvenes que me han dicho que se han portado súper bien, porque la verdad es que se han portado súper bien. Y la charla no fue precisamente de enfermedades psicosomáticas, porque los más jóvenes todavía tienen un cuerpo que les va resistiendo y aunque pueden tener síntomas más a nivel emocional, ¿no? Que se pueden expresar a través del cuerpo, lo que más nos preocupaba, por lo menos en el ayuntamiento, así me lo dijeron, es que pudiera hacer una charla de otra de mis especialidades, que tiene más que ver con los trastornos alimentarios y la obesidad. Y esta mañana la charla fue específicamente acerca de los trastornos alimentarios para la prevención, ¿no? que muchas veces es importante hacer acerca de este tipo de enfermedades que realmente desde la pandemia se ha duplicado en un 230% desde que nos han metido en casa por el virus del COVID, han crecido en un 230%. Entonces, eso sí que muchas veces al final se acaba convirtiendo en otra pandemia, ¿no? La comida, como los más jóvenes a veces canalizan lo que les pasa, lo que les duele, lo que no cuentan, lo que les enfada, lo que no pueden expresar de una manera mucho más habitual y mucho más pues cómoda, ¿no? Y comprensiva, lo hacen a través muchas veces de la comida. Y precisamente esta mañana fue lo que estuve hablando, ¿no? Cómo se desarrolla la anorexia nerviosa y cómo muchas veces pues trabajo con chicas y chicos, ¿no? Que acaban ingresándose en el hospital debido a que no quieren comer, ¿no? Y los medios y las redes sociales, ¿no? El Instagram, como la perfección es como de lo que se alimentan muchas veces estos chicos y estas chicas, ¿no? La bulimia, no les hablo muchas veces de los síntomas más duros porque son muy jóvenes y a veces además cuando doy este tipo de charlas evito decir qué hacen los que sufren estos trastornos porque copian. En lugar de quedarse con la preocupación de, cuidado, que esto a lo mejor puede ser duro para mí, lo que hacen es copiar. Porque piensan, caramba, así es como yo puedo bajar de peso, pues entonces es lo que voy a hacer. Entonces sí que he tenido mucho cuidado en no contarles lo que hacen estas personas, pero sí les he dicho cómo poder
protegerse y defenderse cuando algo les sienta mal. Y cómo muchas veces pues, el bullying puede llevar a estos trastornos y qué hacer cuando alguien no se siente bien, cómo poder comunicárselo a los mayores, cómo poder decir las cosas sin tener que recurrir a veces a la comida para calmarse. Y esto fue lo que he hablado con ellos y ellas y les ha gustado, han estado calladitos y luego pues nada, se han ido tranquilos para casa. Si alguien quiere hacer una pregunta, sí, no, vale, en carne. Claro, es que como madre es fundamental, mucho más que la psicoterapia también, obvio, porque bueno, ¿qué te voy a decir yo, no? Que yo también me dedico a eso. Sin embargo, cuando hablamos de los más jóvenes o bueno, más jóvenes pueden ser en la adolescencia, más jóvenes pueden ser también en infancia, ¿no? La familia es fundamental. Lo que hagamos desde la familia va a ser crucial. Entonces, lo más importante de todo es ver cuándo empezó tu hijo o tu hija a somatizar y cuáles son las situaciones en donde tú ves que más puede estar somatizando. ¿El problema cuál es? El problema es cuando ya tiene un efecto secundario, la somatización, que eso es lo que tenemos que intentar evitar. Es decir, los beneficios secundarios, que se llama así, a cuando obtienen algo cuando somatizan. Y eso es lo más importante, porque a veces a eso también se acostumbran. ¿No? Si tengo un problema, como sé que somatizo, pues al final acabo aprendiendo que esto me trae también beneficios positivos, no solamente negativos. Y eso también es el problema de que a veces hay que trabajar, y eso sí ya en terapia. Con cuidado, pero sin decírselo directamente, porque lo que no vas a hacer es culpabilizarle, ¿no? Aún encima que le pasan cosas. Sin embargo, cuidado con eso. Porque muchas veces me vienen familias como tú, ¿no? Me dicen, pero es que yo ya no sé qué hacer, porque ahora ya no quiere levantarse para ir al colegio. Claro, y muchas veces la somatización no es tan grave como para que no pueda ir al colegio. Sin embargo, lo que se llaman los beneficios secundarios de la somatización también está ahí. Entonces, con mucha delicadeza y con cuidado, lo importante es que no dejen de ir al colegio, porque si eso le trae un beneficio, muchas veces si están agobiados o agobiadas, si tienen un examen, si algo les pasa en el instituto o en el colegio, al final eso es como un recurso que también tienen para no enfrentarse. ¿Sabes? Entonces, a pesar de que te encuentres de esta manera, lo positivo es que puedas ganar fuerza, yo te acompaño, yo te llevo, miramos qué recursos tienes, pero no dejes de ir al instituto o al colegio. Por eso es súper importante. Y sobre todo ver, es lo que te digo, ¿no? ¿Cuándo empieza a somatizar? ¿Qué estaba pasando en la vida de él o de ella cuando empieza a somatizar? Porque lo más importante es eso, ¿qué pasaba alrededor? A veces la somatización es la expresión de lo que pasa, pero a veces no sabemos dónde empieza todo eso, porque no le pasó nada en ese momento, pero le pudo haber pasado algo en el momento en el que empezó y no os habéis dado cuenta. ¿Sabes? Algo que le afectó, algo que se tragó y no dijo y lo expresó de esa manera, ¿sabes? O algo que os estaba pasando a vosotros en casa, que no era directamente a él o a ella, pero que sí le estaba pasando a la familia. No sé si te ayuda esto. ¿Sí? Vale, sí, sí, de nada, de nada. Muy bien. Sobre todo, pues, cada probada, ¿no?, de la cerca entre el cuerpo y la mente, y vinculándolo con que vivimos en un mundo interconectado, de experiencias negativas, incluso antes de irte a la cama. Yo quiero saber cómo se somatiza eso, si puede haber un efecto global en la sociedad social, acerca de todo un efecto nocebo, no sé, creerte que todo está mal, que te va a pasar algo, y que el mundo es tan negativo. Mira, es que eso es una realidad. Yo veo a mucha gente que se dispara con la preocupación. Y sobre todo, fíjate, hablando de los más jóvenes y las más jóvenes, eso que tú estás diciendo es súper importante. Porque hoy en día, bueno, empiezo con otra cosa. Según la teoría, tenemos una capacidad limitada
para poder absorber información negativa. Muchas veces el Twitter, ya solamente te hablo de esto, está lleno de información que muchas veces acumulada es tremendo poder verlo. Yo lo veo con los más jóvenes, ¿no? Ah, no, es que en el Twitter ponía, ah, no, es que yo lo vi en las redes, ah, no. ¿Y qué pasa? Que cuando en las redes ves una información, te acaba viniendo información siempre del mismo tipo. Y en eso están viviendo muchas veces los más jóvenes y las más jóvenes. Entonces nuestro cerebro tolera una cierta cantidad de información negativa. Más de ahí, el cerebro empieza a verse afectado. De hecho, eso es una de las causas de la depresión. Si las personas no podemos vivir constantemente en muertes, catástrofes, ¿no? Y es lo que le digo yo muchas veces a las personas, fíjate, sobre todo a la gente que tiene depresión. Muchas veces lo que ves en la televisión no es lo que pasa en el mundo, es información sesgada de lo que pasa en el mundo. Bueno, claro, pero es que en las noticias y justo a la hora de comer, exacto, para que te pase una úlcera, sí que es real, porque te pones a ver la televisión justo a la hora de comer, ¿y qué ponen en la televisión? Todo lo acumulado que pasa en un día en el mundo. ¿Pero qué tipo de información? La negativa. La positiva no vende igual, entonces no la ponen en la televisión o no la ponen en las redes, ¿no? Muchas veces ni se ve ni se oye. ¿El problema cuál es? La preocupación. Si tú eres jovencito y jovencita y no hay nadie que te acompañe viendo ese tipo de información, que es lo que suele ocurrir, porque lo hacen solos y solas, en los teléfonos, en la televisión, en donde sea, en las redes, claro, muchas veces no entiendes eso. Y lo que entiendes ¿qué es? Que el mundo es peligroso. Entonces, tienes toda la razón. Dormirte con toda esa información es algo que no debería de estar pasando. Sobre todo si tienes un cerebro todavía por desarrollar y no entiendes qué significa eso. Y todo eso se somatiza, obvio, claro. ¿Por qué se somatizan las cosas? Porque muchas veces hay varias maneras de cómo podemos somatizar. Una es la represión de las emociones, cuando no decimos cómo nos sentimos, ¿no? Hay personas que evitan decir cómo se sienten. No lloran, no se enfadan, no expresan que están molestos con lo que les estamos diciendo. ¿Y dónde metemos las emociones? Las emociones no se volatilizan, las emociones no se evaporan, las emociones quedan en el cuerpo, ¿no? Y el cuerpo, fijaos que tiene memoria de todo esto. Por eso elegí este título para el libro, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, muchas veces, y acumulamos mucha cantidad de información que nos lastima, el cuerpo es quien la acaba somatizando, quien la acaba expresando. Entonces, es importante lo que tú dices con respecto a la información negativa, porque a veces sí que es cierto que si ya no estás pasando un buen momento y todo lo que te viene de fuera aún encima es negativo, muchas veces la persona puede no tener recursos para poder afrontarlo. ¿Era esto lo que ¿sí? Muy bien. ¿Sí? En relación a los problemas alimenticios o los trastornos, ¿hay una cuestión de género de por medio? ¿Se ven más afectadas las mujeres que los hombres por algunos motivos? Bueno, afectan a los hombres y afectan a las mujeres. Lo que pasa que muchas veces las mujeres tienen mayor tanto por ciento que los hombres en padecer los trastornos alimentarios. También es verdad que depende de ello. Depende de ello, me refiero, depende de qué trastorno alimentario, ¿no? Hay algunos trastornos alimentarios como por ejemplo la anorexia, haciendo así una cábala de un número más en general, que dice que de cada 10 personas, 9 son mujeres y 1 es un hombre. Después de la pandemia sí que es cierto que hubo, como os digo, un cambio y también cada vez vemos muchos más chicos que padecen también el trastorno alimentario por anorexia nerviosa. Cuando hablamos del trastorno por atracón, que es un trastorno en el que la persona come muchísimo y no compensa con nada, ¿no? Pega talbones de comida en un momento dado porque no se siente bien y entonces no compensa. No compensa quiere decir que no hace nada más, come y se queda con todo eso dentro. Ese tipo de trastorno afecta casi por igual al 50% hombres y al 50% mujeres. Y cuando hablamos de la bulimia, que es un trastorno alimentario en el que la persona cuando no se siente bien come muchísimo y compensa, quiere decir que se mete los dedos para vomitar o que va a correr y hacer ejercicio físico o que toma laxantes y diuréticos para compensar lo que comió, ahí por ejemplo ya es más un 60% mujeres y un 40% de hombres.
Entonces, eso sí que lo vamos a ver con diferente porcentaje en función del trastorno alimentario. Y luego, la obesidad, hay dos tipos de obesidad. Una que está provocada por el propio organismo, ¿no? por algún, algún síndrome metabólico, por ejemplo, o algún tipo de problema endocrino, ¿no? Ovarios poliquísticos, por ejemplo, hay personas que padecen, que generan obesidad debido a este tipo de trastornos, y es un tipo de obesidad que se llama endógena, que ya está provocada por algo más orgánico. Y luego está la exógena, que es un tipo de obesidad que está provocado por una persona que tiene un trastorno alimentario. Y ese tipo de obesidad pues también se da debido pues, a que la persona come y muchas veces no sabe que lo que padece de fondo es un trastorno alimentario también. Pero ya ves que es de hombres y mujeres, para que a todo el mundo. Hablaba de la problemática de los niños, hablaba de la problemática de la juventud, hay una tercera Población. que es los mayores. Los mayores. Ahí hay una serie de problemáticas que no es fácil que salga a la luz, entre otras cosas porque los mayores muchas veces se encuentran solos. A partir de los 80 es raro encontrar una pareja que se puedan comunicar o que se puedan apoyar. A los niños se les puede apoyar a través de sus padres y a los jóvenes también, pero ¿cómo se ayuda a las personas mayores? Esa es una problemática personal mía, vamos. Yo vivo solo. ¿Cómo se le ayuda a las personas mayores en general y cómo se le ayuda a las personas mayores en particular? ¿Cómo se ayudan las personas mayores a sí mismos? A sí mismos. Mira, una de las maneras en las que las personas nos sentimos acompañados es con otras personas. Por eso muchas veces tenemos los locales sociales, tenemos los clubes donde la gente puede ir a socializar con otras personas. ¿Qué es lo que ocurre? Que las personas mayores, sabes que tienen muchos recuerdos. Tienen más recuerdos que las personas jóvenes. Y muchas veces los recuerdos son los malos enemigos de las personas mayores. Sobre todo porque la gente que querías muchas veces ya no está. Y ese es el recuerdo, el que te lastima y el que te puede llegar a hacer daño. Entonces, poder compartir todo eso con alguien, poder ayudar a esa persona a que te pueda contar qué es lo que le perturba, lo que no le acompaña o lo que le acompaña de esa manera más negativa, muchas veces expresarlo ayuda un montón. Mira, yo recuerdo siempre el caso de una mujer que a mí hasta me daba vergüenza estar delante de ella como psicóloga, porque le decía, casi mejor te pones tú aquí, yo me pongo ahí. Aquella mujer, te prometo de verdad que si hay alguien que se llama resiliente, es esa persona. Resiliente es una persona que es capaz de superar tanta cantidad de traumas y problemas en la vida que es como la estrella de la salud mental de los seres humanos, ¿no? Eso es una persona resiliente. Y esa mujer era una mujer, en Galicia hay mariscadoras, sabéis que van a buscar el marisco, ¿no? Pues era una de estas mujeres mariscadoras, súper fuerte, y venía de una saga de otras mujeres con pérdidas constantes de hijos que se morían, de maridos que se morían. Y ella era como de lo transgeneracional, la última que quedaba. Esta mujer se ocupaba de nietos, de hijos que se habían muerto. Y ella me contaba como todo lo que le iba pasando en la vida, pero además con un cariño y con una compasión que yo decía, o está desconectada, o esta mujer es la reina de la resiliencia. Entonces ella me decía que venía a terapia porque necesitaba contarle todo esto a alguien. Me decía, mira, yo no sé si me vas a poder ayudar o no, pero seguramente con tal de que me escuches, yo creo que me voy a poner bien, porque yo esto no se lo cuento a nadie. Y llevo tanto en mi vida, tanto sufrido y tantas pérdidas de tantas personas que creo que son los recuerdos los que no me están ayudando. Porque yo he pasado muchas, pero si se lo pudiera contar a alguien y llorar con alguien, yo creo que esto me ayudaría. Y esta mujer se tiró conmigo como 2 años contándome su vida, contándome sus recuerdos, hablándome de su marido, hablándome de cómo lo había conocido, de cómo bailaba en el pueblo, de cómo se le había muerto su hija, de cómo sonaba el ataúd en el nicho del cementerio.
Y ella lloraba conmigo y yo te juro que a veces tengo llorado con ella, porque digo, esto es impresionante esta vida. Y esta mujer un día me dijo, ¿sabes una cosa, Natalia? Yo creo que ya estoy bien, yo creo que ya puedo seguir yo sola, porque has hecho un trabajo increíble conmigo. Y yo me pregunté, ¿pero qué hice con ella? Y me dijo, mucho, me has escuchado. Yo no necesitaba nada más, todo lo demás sé hacerlo sola. ¿Tú te imaginas todo lo que me ha pasado en la vida? Solo necesitaba que me escuchases. Entonces, cuando tú me dices esto, yo recuerdo a Carmen, a esta mujer, y me acuerdo de lo que ella me decía, que ella estaba triste porque no tenía a nadie que la escuchase. Y un oído amigo ayuda muchísimo. Entonces, si esto te sirve, yo creo que, bueno, pues podría ser el compartir la historia de Carmen contigo. Sí. Yo te quería preguntar un poco con respecto a lo que comentabas al principio de la salud mental y el somatizar. Sí. Cuando tienes un problema de salud mental, acabas somatizando en tu cuerpo, acabas desarrollando una enfermedad, puede llegar a cronificarse esa enfermedad y ya nunca librarte de ella, aunque a nivel mental te estés bien. A ver, la palabra crónico, claro, es para toda la vida, ¿no? Y yo tengo escuchado tantas veces esa palabra, ¿no? Cuando las personas vienen del médico y les dicen, tienes ansiedad crónica. Y digo, caramba, pero tener ansiedad para siempre tiene que ser muy duro esto, ¿no? Y claro, a ver, a nivel médico muchas veces pues no ven solución a algo que es más emocional. Claro, cuando vienen a mí y yo que trabajo con todos estos temas, les digo, a ver, tampoco no tiene que ser la ansiedad para siempre. Vamos a buscar dónde empieza tu ansiedad, cuáles son los momentos con los que se conectan tu ansiedad y a lo mejor trabajando esos momentos podemos ver cuánto podemos recuperar, ¿vale? Que tú dejes de sentir esta ansiedad. Entonces yo voy poquito a poco, sin prisa, ¿vale? Y sin prisa pero sin pausa, allí vamos, trabajando juntas. Entonces tú me dices, ¿puede haber algo que quede como secuela a nivel físico, a pesar de que en la enfermedad psicosomática lo emocional ya no esté afectando? Yo te digo que pueden quedar secuelas. Claro, si tú has vivido una enfermedad autoinmune durante 25 años de tu vida y los últimos 2 años has visto que te has empezado a recuperar, claro, el cuerpo, por muy psicosomático que sea, acaba estando dañado. Y eso te deja una huella en el cuerpo. Por ejemplo, una de las personas en el libro, ella que se llama Marisol, que las 3 mujeres tienen su nombre real en el libro, las 3, ellas dijeron que querían que otras personas pudieran escuchar, ¿no?, su testimonio para que pudieran saber también que de esto también se puede salir de una manera, bueno, trabajándolo y desarrollándolo, pero de una buena manera, ¿no?, vamos a decirlo así. Ella me dice, claro, ahora, ¿no?, ella sufre fibromialgia y fatiga crónica y me dice, ahora sí que es cierto que estoy mucho mejor, es decir, las rodillas me duelen muchísimo menos, la ansiedad ha bajado muchísimo, yo ya duermo por las noches, me he tirado 2 años durmiendo en el sofá de mi casa con una almohada entre las rodillas porque solo el roce me mataba de dolor, la inflamación constante, eso está mucho mejor. Lo que ocurre que claro, yo sé que me van a quedar algunas secuelas porque mi cuerpo ha estado dañado durante 25 años. Entonces, esas secuelas sí pueden quedar, pero muchas veces lo que dice ella, y la pongo como ejemplo, ¿no?, de lo que me preguntas tú, claro, a cómo vivía, a cómo vive, me dice, escúchame, si de vez en cuando me tengo que tomar un analgésico, ni tan mal, a cómo yo me estaba sintiendo que no me podía mover. Y el miedo que tenía a que en algún momento esto pudiese truncarse a algo que fuese mucho más peligroso para mí, ¿no? Entonces, claro, si el cuerpo se va dañando, aunque el daño haya venido a nivel emocional, el cuerpo tiene que ser tratado a nivel médico, ¿no? Y cuando la parte que está provocando más ese daño, imagínate que es la psicológica o la emocional, se va desvaneciendo hasta que desaparece, lo que te queda es a veces la huella de lo que el cuerpo tuvo que sufrir. Y a veces, claro, que quedan restos de esto, claro. ¿Sí? Muy bien. Sí. Claro,
La estructura del libro tiene una introducción que es más general para entender de lo que vamos a hablar cuando vas a leer el libro, ¿no? Es decir, entender lo que son los trastornos psicosomáticos, entender a qué me refiero cuando estoy hablando de eso, ¿no? Y entender qué es la conexión entre el cuerpo y la mente, que es un poco la realidad de lo que se va a desarrollar después. Entonces, en el libro también se habla de las defensas, por ejemplo, ¿no? Porque me pareció un capítulo súper importante incluirlo y así en la editorial también lo vieron, ¿no? Que les pareció súper interesante. Es decir, el poder entender que muchas veces ya no es solo que tú te quieras trabajar en psicoterapia, son las defensas psicológicas que a ti se te activan cuando tú tienes que trabajar en psicoterapia, ¿no? Entonces, por ejemplo, que se lo decía también esta mañana, ¿no? en la conferencia que les di a los más jóvenes, es un poco toda la parte de la negación, ¿no? Cuando tú te niegas a entrar o cuando tú evitas entrar en algo que te duele mucho, porque muchas veces, claro, cuando tú tienes que entrar en una enfermedad como una autoinmune o una enfermedad que se llaman conversivos, ¿no? o trastornos psicosomáticos, claro, imaginaos, o sea, todo eso puede estar provocado por diferentes causas, ¿no? Y las causas por las que suele estar provocado algo así, que suele ser a lo largo del tiempo, tiene conexión con el dolor emocional. Entonces, claro, todo eso está muy protegido en nosotras y nosotros por defensas psicológicas, ¿no? Entonces, una parte habla de eso, de cómo poder hacerle frente y reconocer qué defensas podemos mostrar precisamente para poder entrar a trabajar lo que necesitamos para poder solventar lo que se expresa a través del cuerpo, ¿no? Entonces, una es las defensas psicológicas. La negación, por ejemplo, ¿no? Para que entendáis a lo que me estoy refiriendo. Hay personas que niegan, bueno, yo no, eso no, quita, que eso eso no es nada, eso no lo tengo, eso no me afecta, ¿no? Es negar como solución a lo que nos pasa, ¿vale? Es decir, todo lo que niego no está, ¿no? ¿Cuántas veces vemos a personas que hacen esto? Pues esto es una defensa psicológica. O la evitación, evito tocar el tema porque así, si lo evito, tampoco no está, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hablo mucho de esa parte para que las personas puedan entender que evitar o negar no va a ayudar a solucionar, ¿vale? Enfrentarte a esto sin prisa pero sin pausa es algo de lo que nos va a ayudar a solventar precisamente lo que luego se va a expresar por el cuerpo, ¿vale? Y luego también voy hablando poquito a poco de qué es aquello que puede estar en el fondo de las enfermedades psicosomáticas. Y hablo de las heridas de infancia, ¿no? Por ejemplo. Es decir, todo aquello que nos ocurre cuando somos pequeñas y pequeños, que creemos que no nos afecta y al final pues tiene una huella en nuestra vida, ¿no? Las personas cuando hemos sufrido humillación, ¿no? Si hemos tenido padres o madres más de tipo narcisistas que humillan, que vejan, ¿no? Que nos dicen que te calles, que lo que dices tú no vale para nada, que no tienes ni idea, todo eso marca, porque claro, no te lo dicen un día, te lo dicen media vida, ¿no? Y te lo dicen cuando somos pequeñitos o pequeñitas, que es donde más marca. Podemos también encontrar heridas de abandono. Bueno, pues las personas sufrimos abandonos cuando somos pequeñitos o pequeñitas también. Cuando se nos mueren personas que queremos mucho, eso es un abandono, lo vivimos como un abandono. O por ejemplo, cuando nuestros padres no nos pueden atender porque tienen que ocuparse de darnos de comer, trabajando sin parar. Pero bueno, nos podemos sentir abandonados y abandonadas igual. Entendemos las razones por las cuales no están. Eso no quiere decir que no nos sintamos mal igualmente, ¿verdad? Eso también funciona como el abandono. O las heridas de rechazo, cuando nos sentimos rechazados y rechazadas, ¿no? Que también hablaba hoy por la mañana con los chicos y las chicas de esto. Esa es otra de las grandes heridas que podemos vivir. Entonces, eso, a lo largo del tiempo, nos perjudica, nos acaba lastimando. Y podemos decir, bueno, pero eso a todo el mundo le pasa. Sí, pero cada uno, cada una tenemos nuestra propia idiosincrasia personal. No todas las personas nos afectan las cosas de la misma manera, ¿verdad? A veces también somos vulnerables a ciertas circunstancias y otras personas no tanto. Por ejemplo, ¿no? Carmen, la mariscadora. Yo creo que hay muchas personas que si hubieran vivido la vida de Carmen, yo creo que estarían ingresadas en algún sitio. Y esta mujer tenía una fortaleza interna que le ayudaba, ¿no? Con sus propias habilidades y sus propios recursos, le ayudó a salir adelante. Entonces el libro también se diferencia en eso, ¿no? Ver cuál es la base que lleva a las personas a poder sufrir, ¿no? Enfermedades de este tipo. Porque eso es algo que me preguntan un montón, pero ¿qué puede hacer entonces que alguien se enferme de algo así? Bueno, pues todo esto que estamos comentando.
También los traumas más complejos, ¿no? Pues el abuso, que son abusos más graves, ¿no? Pues el abuso físico, el abuso sexual, el abuso de poder vivido en nuestra vida, ¿no? Profesores, profesoras, entrenadores o entrenadoras que no hicieron bien su trabajo y utilizaron la autoridad mal, ¿no? Pueden marcar muchas veces la vida de las personas. O que ya hemos tenido familiares enfermos, gente con alcoholismo que nos haya tocado vivir. Todo esto afecta muchísimo y a veces está sin solucionar y no lo sabemos. Pero salimos adelante igual, ojo, ¿eh? Y eso no quiere decir que nos vayamos a enfermar, pero otras veces es la causa de que nos enfermemos. Y luego también entonces hablo de cómo otras circunstancias de vida también nos pueden ayudar a enfermar o pueden colaborar a que nos enfermemos. Y habla también de nuestra personalidad, ¿no? Hay personas que por su propia manera de ser se enferman. Personas que no hablan, que no dicen nada, lo que decíamos antes, ¿no? Si no expresas cómo te sientes, ¿dónde metes todo? ¿Qué os parece? ¿No? Si no dices y no cuentas, en algún lado tienes que meter todo, ¿no? Porque como preguntabas antes tú, ¿no? Lo de la depresión. Hay personas que se pasan la vida enfadados y enfadadas. Dices tú, por Dios, qué mal carácter esta persona, que es como el enanito gruñón todo el día enfadado. Claro, esa persona que creéis que está contento. No. Hay gente que se deprime, pero no llorando. Se deprime enfadándose. Entonces, eso constantemente, ¿cómo creéis que puede dañar el cuerpo? ¿Cómo alguien se puede estar todo el tiempo enfadando y mantenerse con salud? Mal, mal. Porque además, y ahí ya conecto con la personalidad, también hablo de los tipos de personalidad dentro de todo esto que llamamos la psicosomática. Y hay 4 tipos, ¿no? Que también describo en el libro. Uno es el tipo A, que lo vais a reconocer perfectamente. Es precisamente esta persona que está todo el día enfadado y enfadada, que tiene prisa, que no tiene paciencia con nadie, que siempre está gritando y reaccionando con los demás. Y fijaos, este tipo de personas son personas que pueden sufrir problemas cardiovasculares, que viven en estrés constante, que viven en tensión y tienen 0 paciencia con los demás, ¿vale? Tenemos el tipo B. El tipo B, todo el mundo quiere ser tipo B. Cuando lo digo en las charlas me dicen, bueno, a ver, ¿cómo se llega a eso, por favor? Porque el tipo B son personas que tienen calma, que dicen, bueno, pues ahí se estrelle corriendo, yo iré a mi ritmo, por favor, qué horror, tanto estrés, la vida todo el mundo estresado, yo voy con calma, ¿vale? Con calma y a mi ritmo. ¿Qué le pasa a estas personas? Que se suelen somatizar también, como el resto, cuando los meten en mucho estrés, porque son personas calmadas. Pero salvo eso, son las personas que suelen mantener la salud. Ese es el tipo de personalidad al que tenemos que llegar todos y todas. Y luego están el tipo C, que son este tipo de personas que inhiben mucho las emociones. Son personas que intentan complacer a los demás, que quieren quedar bien con los otros y las otras, porque no soportan mucho el conflicto. Entonces, antes de ver a alguien enfadado delante de ellos y de ellas, ¿qué hacen? Pierden con los demás, callan las cosas, sonríen aunque no los traten bien. Pero claro, imaginaos cómo os sentís así todos los días. Y este tipo de perfil suelen ser personas que se inflaman, personas que tienen infecciones, personas que sufren muchas veces artritis reumatoide, que sufren fibromialgia. Y luego está el tipo D. Y el tipo D son personas que se inhiben mucho más a nivel social, que no les gusta mucho relacionarse con los demás, que son los primeros en aislarse, irse para su casa en las fiestas, no quieren tener mucha relación con nosotros y las otras, no porque no les guste la gente, sino porque no saben cómo relacionarse con ella. Y este tipo de personas son las que suelen tener problemas del intestino irritable, son personas que suelen tener malas digestiones, que suelen tener problemas de hipertensión, que suelen tener úlceras. Ya os reís porque estáis reconociendo a alguien, ¿verdad? Yo lo sé. Siempre que estoy así me empieza a ver a la gente que dice, Manolo es este, ya va, ¿no? Entonces, esto suele ser otro de los capítulos que a la gente le gusta mucho también en el libro, que conecta mucho con el tipo de enfermedades que luego vamos a sufrir, ¿no? Y luego sí que es de autoayuda, porque muchas veces también describo, ¿no?, preguntas en el libro que nos ayuda a también incluso a poder entender lo que llamamos el trauma transgeneracional, ¿no? Cómo muchas veces recibimos de nuestra familia, ¿no?,
pues características o cosas que no se han solucionado en la línea de las familias que nos llegan a nosotros y a nosotras. Y eso también puede ser muy curioso, ¿no? Y poder identificarlo, ¿no? Con estas preguntas que dejo en el libro. Y no os digo, yo os voy a decir el final, pero os hago spoiler del libro y ya tampoco no lo vais a leer. Entonces ya digo, no, lo tenéis que leer. Y luego todo esto lo voy explicando con casos de personas, ¿no? Con personas que han pasado conmigo en consulta, cuyos nombres son anónimos, excepto de 3 mujeres, María, Marisol y Amada. Y el caso de Amada es un caso muy bonito, es un caso muy emocional, que precisamente habla de su trauma transgeneracional en la Guerra Civil Española. Y eso sí que ya os animo a que lo leáis. Si os lo cuento ya es una pena porque sí que os hago mucho spoiler y me da mucha pena. ¿Sí? Muy bien. ¿Más? ¿Otra? Venga, dale. Muy bien. Cuando leí el título del libro, recordé inmediatamente un libro que leí que se llama El error de Descartes, de Antonio Damasio. La emoción, la razón y el cerebro humano. Y en ese libro, él denuncia que durante siglos hemos pensado que una cosa era el cuerpo y otra La cabeza. la cabeza. Entonces, viendo, en vista de que todavía seguimos estudiando el cuerpo en las universidades, quizás, podólogos, el digestivo, el endocrino, el fisioterapeuta, todo. ¿Cómo ves el estado de la disciplina sanitaria y crees que el futuro es integrarlo todo para tratar el cuerpo como un todo, cuerpo, mente? A mí me encantaría, sobre todo porque a ver, yo siempre digo primero de todo, ¿no? Porque a veces me dicen, es importante que la gente sepa que cuando tiene una enfermedad en el cuerpo o un padecimiento en el cuerpo se acuerde de ir al médico. Hombre, claro, es decir, una cosa no quita la otra. De hecho, mi especialidad comienza cuando el médico dice, esto es psicosomática. Mientras el médico no diga eso, tenemos que buscar pruebas, análisis, claro, esto es muy obvio, ¿no? Porque muchas veces también podemos encontrar disciplinas que no son científicas, que no vienen de la psicología, que dicen que todo se puede curar solo trabajando la cabeza, y cuidado con esto, claro, porque el cuerpo, por mucho que venga de un origen psicoemocional, como antes me hacía una pregunta a una de las personas, el cuerpo está dañado también. Entonces, el médico tiene que estar siempre, o sí, en este tipo de problemas, ¿no? Entonces, cuando el cuerpo está tratado, empezamos a trabajar la otra parte que tiene que ver con lo que está, ¿no?, provocando que el cuerpo se manifieste de esa manera. Entonces, trabajando con estas personas me encuentro muchas veces que vienen de un vía crucis de especialidades. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta a lo largo del tiempo es que cuando tú vas al médico de una especialidad, de un sistema, y vas a otro de otro sistema, uno no se tiene cuenta al otro. Te dan medicación para un sistema y otro te da medicación para otra especialidad. Pero a veces la especialidad que tiene que ver con uno no lo tiene en cuenta el otro. Entonces hay pastillas o medicación que te dan en una especialidad que te puede afectar a la otra. Entonces esa integración sería maravillosa porque hablaría de cómo todas las especialidades pueden tenerse en cuenta. No sé cómo se puede hacer eso, también te lo digo, pero sí que sería el ideal de cómo poder integrarlo todo, ¿no? De todas maneras, yo creo que los profesionales de la medicina de las últimas promociones cada vez tienen más en cuenta esto, porque a mí me derivan muchos médicos, ¿no? Y muchas médicas me derivan muchísimo de psicosomática y me dicen, esto va a tener que ver más con una parte más psicoemocional. La parte física ya está controlada, pero claro, sigue habiendo muchísima sintomatología que no tiene una expresión a nivel de lesión, ¿no? Porque esto es el problema, no hay una lesión, es funcional. La persona le duele algo, pero no tiene nada dañado. Muchas veces es el problema con el que se encuentran, ¿no? Y ahí es donde entramos a trabajar desde la parte más psicosomática. ¿Sí? Muy bien. A mí me gustaría que explicaras un poquito más el trauma transgeneracional sin hacer claramente spoilers del libro, ya que también esta mañana también lo hemos estado comentando de estas abuelas que pasaron por la guerra civil, que pasaron hambre y cómo lo transmiten eso luego a sus hijas, a sus nietas, a sus nietos, y que bueno, que lo explicaras un poquito más, los efectos, qué es lo que se podría hacer, todo eso, ¿vale? Vale, pues lo explico entonces el trauma transgeneracional a partir de los trastornos alimentarios. Así no os hago spoiler de lo que viene en el libro, que es psicosomática, ¿vale?
Entonces, el trauma transgeneracional es algo muy interesante de entender porque es aquello que no se ha resuelto a través de las generaciones. No lo heredamos como si fuese un bien inmueble, no heredamos como si fuese el baúl de la abuela en forma de trauma. Lo que heredamos es cómo la familia se ha comportado o cómo ha gestionado aquello que no se ha resuelto a lo largo de las familias. Es decir, lo que mi abuela no solucionó, mi madre lo ha tenido que gestionar. Cómo mi madre lo gestiona me llega a mí. Con lo que mi madre se enfada o cómo mi madre gestiona sus problemas, me llega a mí. Y muchas veces llega porque su madre no gestionó sus problemas. No sé si me entendéis. Entonces, eso es lo que vamos a heredar. No vamos a heredar el trauma de la abuela. Heredamos cómo a la abuela le afectó su propio trauma y eso lo pagó mi madre. Y cómo mi madre se ha criado con mi abuela y mi abuela se ha comportado con ella, me va a pasar a mí. Y si yo no lo gestiono, ¿a quién le va a pasar? A mis hijos y a mis hijas. Entonces, eso es el trauma transgeneracional. Esta mañana, como dice Alba, hablando un poquito antes de empezar la charla con los más jóvenes, hablábamos un poco de las figuras de apego. Las figuras de apego son los padres, las madres, los abuelos, las abuelas, que yo llamo cebadores y cebadoras. Que yo al principio pensé que solamente había en Galicia, ¿no? Porque en Galicia tenemos los cebadores y las cebadoras del planeta. Pero escuchadme, que se da en todo el país. Porque yo voy preguntando por ahí de Quita, cebadora, mi madre, mi abuela, mi tía, todas son cebadoras, mi padre, todos. Entonces, la figura cebadora es aquella persona que da cariño a través de la comida. Esta que llegas a casa, ¿no? Y da igual que sean las 4 de la tarde que sean las 8 de la noche. ¿Quieres un yogurcito, mujer? ¿Quieres un bocadillito de jamoncito serrano, que tengo aquí uno buenísimo de pata negra? ¿Quieres, pues yo qué sé, te hago un batidito de algo? ¿Te hago otro yogurcito? Que no quiero nada. Acabo de hacer una tortillita de gambas si quieres. Claro, que no quiero, no hay manera. ¿Por qué? Porque expresan el cariño a través de la comida. Entonces, cuando tú te crías con una abuela cebadora o con una madre cebadora, asocias el cariño a que te da de comer. Entonces, cuando hablábamos por la mañana de eso, hablábamos de la guerra civil. ¿Y cuántas abuelas y abuelos todavía, ¿no?, recuerdan la guerra civil y el hambre que pasaron? Y esto me recuerda a mí un caso de una chica que ella viene a consulta porque tenía un trastorno alimentario. Ella tenía un trastorno por atracón, es decir, se pegaba atracones de comida. Se sentía mal, se sentía triste y comía. Entonces, trabajando con ella, me dice, fíjate qué interesante lo que estamos hablando, porque mi hermano es así de delgado y yo peso 130 kilos. La diferencia entre mi hermano y yo es que mi hermano fue criado por mi madre y yo fui criado por mi abuela, porque cuando yo nací, mi madre se puso a trabajar y dejó de trabajar cuando nació mi hermano. Yo me crié con mi abuela y mi abuela es lo que tú describes, me dice ella, como una abuela cebadora. Y sabes una cosa, fíjate, con lo que estamos trabajando, qué cosas me doy cuenta. Ella trabajaba en una tienda de ropa, ¿no? Y me dice, y a las 12 de la mañana yo tengo una sensación de miedo que no entiendo, que tenemos que trabajar. Yo le digo, una sensación de miedo. A ver, ¿cómo va esto? Sí, yo a las 12 de la mañana tengo miedo y se me pasa cuando como. Es como un pellizco en el estómago, como un miedo que no sé de dónde me viene. Entonces nos pusimos a trabajar las dos. Trabajar es, vamos a relacionar dónde aprendiste tú. Si te centras en la sensación esa de miedo que tú tienes por las mañanas y te haces un flotar hacia atrás en el tiempo, deja que venga el momento en donde más claro te viene haber sentido lo mismo que sientes a las 12 de la mañana en el comercio de ropa. Y me dice, calla, mi abuela, me viene la cara de mi abuela. Cuando yo a mi abuela le decía, abuela, tengo hambre, mi abuela se asustaba, me ponía cara de terror, porque mi abuela siempre se adelantaba a que yo comiese. Ella no me dejaba tener hambre, siempre me alimentaba y no me dejaba tener hambre. Y las veces que yo le dije, abuela, tengo hambre, mi abuela estaba totalmente asustada porque yo tenía hambre. Y yo le digo, ¿y de dónde crees que le venía eso? Bueno, es que mi abuela pasó mucha hambre durante la guerra civil y estaba obsesionada con la comida. Ella siempre nos decía, tenéis que comer, que para hambre la que yo pasé, tenéis que comer, que mucha gente a mi alrededor pasamos hambre y ahora tiráis la comida, tenéis que comer. Y estaba todo el tiempo cebando a todo el mundo.
Así era como cebaba, que me compré un galgo, ¿sabes? Un galgo, un perro galgo, ¿no? Y entonces yo tengo tíos muy jóvenes, me decía, y los hermanos de mi madre son jóvenes. Y entonces me decía, y cuando llegué con el galgo, que lo adopté, me decían mis tíos, mírala, trae el galgo, llévale el galgo a la abuela, que le va a parecer el mastín de los Pirineos en mes y medio. Porque la abuela cebaba todo. Me dice, teníamos un periquito, el periquito en la jaula. Te puedes imaginar, aquel periquito parecía un pompón. Le daba de todo, le daba judías, le daba zanahoria. Aquel periquito lo venía a ver todo el mundo, porque era el periquito más gordito que había visto nadie, porque mi abuela lo cebaba todo y nos cebaba a todos. Entonces, ¿esto de dónde creéis que venía? ¿Cómo llega a esta chica el trauma transgeneracional que la abuela vivió de pequeñita pasando hambre? Pues fijaos, la Guerra Civil Española a esta mujer la dejó marcada, ella marcó a sus hijos y marcó a esta chavala, que era una de las nietas mayores que ella también habría criado. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Nada, yo te voy a hacer otra. En este caso hemos estado hablando de las personas que acuden en este caso a terapia y de los traumas y todo esto que pueden llegar a tener, pero me gustaría que explicara cómo ayudar a una persona de tu entorno, a una familia, a una amiga que sabes que está pasando por esa circunstancia. De lo que estamos explicando en general. Claro, lo primero que es importante entender es darle el espacio a la persona para que te pueda contar, ¿vale? Es decir, una de las peores cosas que podemos hacer es presionar, ¿no? Yo siempre le llamo a esto el efecto pepita de sandía. Agarras una sandía, ¿qué te pasa a la pepita de sandía? Que la cosa se te escapa. Pues cuando presionamos a alguien que no quiere aceptar lo que le ocurre, es como el efecto pepita de sandía, se escapa cada vez más. Entonces, uno de los apoyos más importantes es el dar espacio a que la persona pueda aceptar. Por supuesto, tenemos que comentar, tenemos que apoyar, ¿vale? Hasta que la persona esté dispuesta a poder compartir lo que le pasa. Entonces, siempre sería importante poder ayudar a la persona diciéndole que hay más opciones que no quedarse quieta simplemente con intentar aguantar los síntomas o intentar simplemente tolerar el dolor que está sintiendo, porque hay opciones. Esperad con la campana. Ahora. Y otro punto importante son aquellas personas que no quieren ni oír hablar de ir a la terapia. Porque fijaos, yo tengo un montón de personas que nos ha llevado muchísimo tiempo poder intentar ayudarles a nivel psicoterapia, porque a veces las personas, cuando muestran este tipo de problemas, se sienten muy apoyadas y apoyados. Y el problema es que no se sienten apoyadas y apoyados de la misma manera cuando no se quejan. Entonces, sería muy importante para aquellas personas que vemos que parece que se agarran, ¿sabéis estas personas que parece que se agarran todo el día a quejarse, no sueltan, es que no me entendéis, porque yo me encuentro muy mal? Estas personas son las más difíciles de apoyar. Y estas personas muchas veces no sueltan la queja porque sienten que si la sueltan, nadie les va a hacer caso, como si la hacen cuando se quejan o cuando están enfermas. Entonces, con este tipo de personas, que son, yo creo, las que más ayuda necesitan normalmente, yo lo que haría sería apoyarlas justo cuando no se quejan, para no reforzar la queja constante y el síntoma constante. ¿Entendéis a lo que me refiero, verdad? Porque a veces las familias acaban súper agotadas y no saben cómo ayudar a este tipo de personas, porque además no quieren ayuda. Fijaos, yo por ejemplo, hace poco les había ofrecido a una asociación de fibromialgia, ¿no?, de personas que la sufren, pues apoyarlas con psicoterapia, porque les iba a ayudar un montón. ¿Y sabéis lo que me dijeron? Que sí, pero bueno, si ellas reconocían que tenían un problema también a nivel psicológico, les iban a quitar las ayudas, entonces preferían quedarse como estaban. ¿Qué os parece? Sí. Entonces, prefieren a veces no oír hablar de que esto tiene que ver con algo psicológico porque les quitan el reconocimiento de enfermedad. Y muchas personas acaban haciendo identidad con la enfermedad que sienten y que sufren.
Si no, es como que nadie les hace caso. Entonces, si podemos reforzar con algo que no sean los síntomas de enfermedad, la persona no necesitará la enfermedad para identificarse con algo. ¿Qué os parece? ¿Sí? Y estas son las más difíciles de apoyar habitualmente. No, yo creo que sí. Yo te quiero preguntar, no sé si lo has dicho, pero yo preguntar, ¿el dolor físico está en relación cuando hay algún tipo de trauma con el nivel de cortisol? Con el nivel de cortisol. ¿Hay una relación directa quizás entre el trauma y síntomas como los físicos? Mira, el cortisol, es muy interesante esa pregunta, porque el cortisol realmente, sabemos que el cortisol, la adrenalina y la prolactina son las 3 hormonas del estrés, ¿no? Y también le decía por la mañana a los chicos y a las chicas, ¿no? Que el estrés no siempre es negativo, el estrés muchas veces nos tira en la vida, nos ayuda a movernos, es un motor de vida, ¿no? Pero claro, ese es el estrés más positivo, el que también describimos en el libro que se llama EU3. Pero ese no nos trae ningún problema, eso nos da vida y nos da alegría de vivir, ¿no? El estrés que más negativo es, ese es el distrés, que es lo que hoy en día le llaman como el estrés y como el daño silencioso que no se ve y que muchas veces está constantemente presente en nuestra vida precisamente por las hormonas que constantemente están segregadas ahí en el torrente sanguíneo y no nos ayudan nada ni a descansar ni tampoco a cuidarnos. Entonces, muchas veces el estrés que se da a lo largo del tiempo, tener unos niveles de cortisol siempre altos, puede llevar a que una persona pueda padecer dolor emocional. Y el dolor emocional muchas veces también se acaba colocando en la misma categoría que el dolor físico. Hay un dolor que se llama el dolor nociplático, que también lo ponemos en el libro, ¿no? Que realmente es un dolor que no es un dolor que tenga un origen de lesión, ¿no? Por ejemplo, personas que sufren, estos son trastornos un poquito más diferentes, más difíciles de reconocer, ¿no? Los trastornos conversivos. Los trastornos conversivos suelen estar asociados a personas que parece que tienen hemiplegias, parece que se quedan paralíticas, ¿no? Pero que realmente su origen no viene por una parálisis a nivel físico del cuerpo, tiene que ver con algo psicológico o emocional, ¿no? Y es muy grave, claro, porque imaginaos una persona que de repente se queda sin poder andar o se queda ciega y le dicen que no es orgánico, que sus órganos, ¿no? que los nervios, el chiasma óptico, el ojo, todo está funcionando bien, pero de repente le llaman ceguera psicógena. Psicógena quiere decir que viene de lo emocional o de algo psicológico. Entonces es algo muy grave a nivel físico y que puede estar asociado con un trauma que la persona haya vivido, con una situación de estrés muy alta a la que la persona haya estado sometido o expuesto, y que eso realmente puede pasar mucha factura a nivel físico también, ¿no? Entonces los niveles de cortisol muchas veces están muy relacionados también con mucha expresión a nivel síntomas psicosomáticos. Incluso, por ejemplo, cuando la prolactina, que es una hormona que también afecta mucho a las mujeres en lactancia, también puede estar formando parte mucho de la sintomatología en esa época de la vida, ¿no? En la época perinatal y después de postnatal. ¿Sí? Ya me di cuenta cuando sabías lo que era el dolor nociplático, digo, debe de ser fisioterapeuta. Claro, ahí el tema es, ¿qué estaba pasando cuando tú tienes un gesto que de repente te acaba provocando ese dolor? Algo tiene que cruzarse. Quiero decir, el nudo no se provoca porque la persona esté tranquila en su vida. Bueno, y tú si eres fisio ya lo sabes, el nudo se provoca porque ese cuerpo está sufriendo algo más.
Entonces, cuando un cuerpo está sufriendo, es un cuerpo tenso, es un cuerpo rígido, es un cuerpo que no está expuesto para nada a la adaptabilidad que un cuerpo puede sentir habitualmente cuando vivimos una vida tranquila y tenemos endorfinas y tenemos una actividad con la serotonina pues segregada y vivimos tranquilos y felices, ¿no? El problema es que cuando un cuerpo está en todo lo contrario y está sometido a una situación de estrés, te puede pasar algo que agarra directamente y se cruza con cómo tú te sientes. Entonces, esto se lo podrías explicar a las mujeres con las que trabajas. Si tu cuerpo estuviera tranquilo, no estaría expuesto a que tú, con cualquier gesto que puedas hacer, que en otro momento podría ser inofensivo, se acabase convirtiendo en un dolor que tú ni entiendes. Pero el problema es que tu cuerpo no está relajado, tu cuerpo está tenso y tu cuerpo te está diciendo algo con este dolor. Entonces sería importante que pudieras entenderlo, porque si todo el tiempo te estás negando, no vamos a llegar a lo que te pasa. Yo te puedo relajar el punto de dolor, pero tú sigues generando más tensión y más dolor al no cambiar lo que te ocurre. ¿Te ayuda esto más? Estas son las capas de las defensas, ¿eh? Ese es el punto. Gracias. Sí. Hola. La alimentación. Toda, claro, fíjate. Pues mira, la mala alimentación genera muchas circunstancias negativas a muchos niveles, ¿no? Y es que cuando no comemos bien, nuestro cerebro no funciona igual de bien. Y luego ya sin contar las personas que, como estábamos diciendo, acaban desarrollando trastornos alimentarios, ¿no? Y a nivel de salud mental no nos encontramos igual de bien. Cuando comemos mucho azúcar, por ejemplo, que cuando dejamos de tomar azúcar, cuando habitualmente abusamos de él, las personas a veces se sienten fatal, ¿no? Y se sienten fatal a nivel físico, pero también a nivel mental, ¿no? Entonces, cuando no comemos bien, cuando no tenemos el mismo aporte nutricional, ni dormimos bien, ni descansamos bien, ni podemos vivir la vida bien. Entonces, la salud mental, no solamente mental, asociado con la alimentación, sino también la digestiva y, por ejemplo, también el intestino, ¿no? Que hay todo un montón de estudios hoy en día con la microbiota, ¿no? Y cómo la microbiota del intestino también afecta a nuestra salud, ¿no? Y cómo muchas veces la alimentación puede generar ansiedad o puede generar estrés en función de cómo comamos. Hoy en día se habla mucho, por ejemplo, de la restricción, ¿no? Que si restringimos comida nos vamos a sentir súper bien y el cuerpo va a estar súper sano. Pero claro, a la gente le puede provocar mucha ansiedad, eso también. Entonces hay que tener cuidado y saber que comer de una manera adecuada, comida de toda la vida, en alimentos frescos y en cantidades que sean adecuadas, siempre ayuda muchísimo a hacernos sentir bien, sin duda. De nada. Saben el origen de su enfermedad, por lo que sea psicológica, Sí. saben cuál es la causa, pero no quieren acudir a la medicina, a los medicamentos, porque se sienten que bueno, no son capaces de afrontar eso y eliminarlo. Que sea aconsejable o no sé si me entiende lo que quiero decir. Si a lo que se refiere es si una persona sabe dónde está el origen de su enfermedad pero no quiere tratarlo. Bueno, pues entonces habría que preguntarle a esa persona qué le impide tratar eso, si sabe de dónde le viene el origen. ¿No? Es decir, ¿qué le impide a esa persona, sabiendo cuál es el origen, tratarlo? A veces puede ser el miedo, ¿no? A enfrentarse a lo que tiene que ver si lo trata. Por ejemplo, ¿no? Es decir, a veces vienen personas a consulta. Bueno, es que esto me recuerda un poco. Le voy a responder con un cuento, ¿vale? Había una vez un hombre que venía de darle, ¿no? Había bebido un montón y esa persona estaba totalmente ebria. Entonces estaba un policía mirándolo, ¿no? Y veía cómo estaba el hombre dando tumbos. Y en un momento dado el policía se le queda mirando y ve que está dando vueltas alrededor de una farola, ¿no? Y le dice se le acerca el policía y le dice, pero bueno, hombre, ¿usted qué está haciendo? Y dice, buscando las llaves de mi casa. Y dice, ¿y le ayuda a buscar las llaves? Y le dice el hombre, pues casi como que no, porque las llaves no están aquí, me han caído allá, pero allá no hay luz para buscarlas. Esto es lo mismo. Esto es, si tú sabes dónde está el origen, ¿qué te impide buscar
el origen o hacerle frente a ese origen. Precisamente lo que impide es que muchas veces no quieren afrontar. No hay luz para buscar, entonces es demasiado duro para mí. Entonces lo importante es ayudar a la persona que se pueda enfrentar a lo que le causa precisamente no encontrar o no buscar la causa o no buscar los medios para poder solventar ese origen. Porque a veces es el miedo, ¿no? Hay veces que en consulta yo me encuentro con personas que me dicen, a ver, pero si yo ya sé que me tengo que enfrentar a mi vida, lo que pasa que no quiero, me da miedo abrir esa puerta, porque me voy a encontrar con mucho dolor. Y yo les digo, sin embargo, el dolor ya lo tienes. O sea, estás totalmente inflamado, tienes las manos así, ¿no te importa seguir así con ese dolor? Y me dicen, es que a veces el dolor físico es mejor que el dolor emocional. Me da mucho miedo entrar ahí. Y yo les digo, pues damos pasito para atrás y ¿qué te parece si juntos o juntas podemos buscar la manera en cómo afrontar este miedo? ¿Vale? Sin meternos en lo que te duele, simplemente buscar recursos, buscar habilidades o herramientas que te hagan sentir a ti menos miedo y poquito a poco nos vamos pudiendo enfrentar. Eso sería un poco la manera de ayudar a estas personas. ¿Qué te parece? Tiene pinta, ¿no? Muy bien. Qué calor, ¿eh? Yo que vengo de Galicia estoy cocida, ¿eh? Esto... Vale, ¿qué más? ¿Hay otra preguntita por allí? ¿No? Muy bien. Sí, allí, ¿ves? Sabía yo. Mira, una pregunta. Nosotros sabemos cómo la biología de cómo bajar el cortisol con la alimentación, con el deporte, tomarse las cosas pero la realidad es tan fácil. No, que va a ser fácil. Claro que no. O sea, si fuera tan fácil estaríamos todos viviendo una vida de tipo B, de la personalidad esta de vive la vida tranquila y disfrútala. Pero es que la vida nos trae muchas consecuencias. ¿Cómo va a ser fácil? El tema no es que nos tengamos que quedar con lo complicado que es vivir la vida. El tema es poder desarrollar recursos y habilidades para poder afrontar aquellas cosas que no son tan fáciles y son complicadas. Cuando tú puedes desarrollar la manera en cómo afrontar la vida de una manera diferente, ahí es donde encuentras muchas veces la solución. Porque claro, si te dicen, vive una vida tranquila, sí, claro, y entonces vas a trabajar tú por las mañanas, no voy yo, ¿no? Porque yo viviría tranquilísima en mi casa, pero no puedo quedarme en casa. Entonces, ¿qué es lo que tú necesitas para afrontar tu vida de otra manera? La vida es la que es, el tema es cómo la afrontemos. Entonces, si tú cambias un poco, otro cuento, os lo voy a contar, yo me sé un montón de cuentos de estos. Iban dos amigos por la calle que se encuentran así a cruzarse y le dicen, Antonio, ¿pero cómo estás? ¿Pero qué tal? Ya me han dicho que en terapia, no con la psicóloga. ¿Cómo va todo? ¿Has solucionado tus problemas? Y dice, claro que no. Ah, ¿no? Entonces, pero ya no me importan. Los problemas ya no le importaban. Tenía exactamente los mismos problemas, Antonio. La diferencia de ir al psicólogo de no ir al psicólogo es que los problemas pues ya no le importaban. Entonces, claro, si no te importan los problemas, dejan de tener la categoría de problemas. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la diferencia. No que nos cambien la vida, porque la vida va a ser la misma. Y bajar el cortisol, pues mira, si tú haces como Antonio y dejas que el problema, dejas de considerarlo tanto problema, pues el cortisol te va a bajar, porque el cortisol depende de cómo tú vivas la experiencia de tu vida. ¿Sí? Muy bien. Yo como reflexión creo que un factor que no se ha mencionado todavía y que influye negativamente en este caso tanto física como mentalmente es y está normalizada es la falta de sueño. Dormimos muy poco, dormimos más. Claro. Y a mí particularmente yo empiezo el día pues abajo, pues arriba, ¿no? Depende de cómo duermas, ¿verdad? Claro, es que es fundamental, o sea, dormir por lo menos 7 horas es que es fundamental. De hecho, muchas veces una de las cosas más importantes con las que yo trabajo desde el principio cuando alguien llega a trabajar en terapia es el autocuidado, es decir, cuántas horas duermes al día, porque si no, nuestro cerebro no funciona bien. El cerebro es como el móvil, o sea, o lo enchufamos a descansar y nos cargamos de batería o nuestro cuerpo no va a funcionar, mucho depende de eso también. Claro, y una persona que no duerme, tú imagínate, es una persona que hay que forzar a que consiga dormir bien, porque si no descansamos eso es un problema. Todo. De hecho, cuando no duermes bien, comes más, porque el cerebro no entiende que de estar despierto no es porque no puedas dormir, sino porque parece que estás ya espabilado para el día y te pide comida.
sin necesitar comida. Entonces ahí es donde empiezan muchas veces también los problemas con la comida. Gente que a lo mejor está deprimida, no duerme bien, come a deshora porque el cuerpo le pide comida, no sabe si es por ansiedad, si es porque tiene hambre o porque el cuerpo está totalmente desregulado, claro. ¿Sí? Pues yo creo que hasta aquí hemos llegado, ¿no? ¿Qué os parece? Yo creo que está muy bien. Gracias.